Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta. Mientras algunos niños corren en los parques, hay otros que se han quedado entre las penumbras, atormentando a las familias que viven en armonía, jugando con la tranquilidad de todos los que los rodean. Al final, son simplemente niños. Esto es Travesuras del Más Allá. La historia de Mario no te dejará dormir. ¿Qué pasaría si no sabes que adoptaste a alguien que ya no está vivo? Mis tíos se mudaron a una casa que estuvo muchos años sin ser habitada y nadie se explicaba por qué, ya que estaba muy bonita y tenía un precio accesible para la zona en la que se encontraba. Desde que llevaron sus cosas, algunos vecinos les comentaron que en esa casa no duraba nadie, aunque no sabían por qué. Se imaginaron que se podría tratar de un casero muy estricto o fallas de alguna instalación en la casa. Así que decidieron llevar a un técnico para que les arreglara lo necesario para tener una casa funcional. Y se sorprendieron al saber que no había ningún arreglo importante por hacer. Para ellos, parecía el hogar perfecto para sus dos hijos pequeños, quienes tendrían cada quien su propia recámara. Los vecinos fueron atentos al darles la bienvenida, pero no era una comunidad particularmente unida, por lo que ni mis tíos ni mis primos tenían ninguna relación muy estrecha con nadie de las casas cercanas. Todo parecía marchar bien, aunque tras unos meses de vivir en armonía en la casa, cosas extrañas empezaron a suceder. Durante la noche, podían escuchar ruidos extraños, como el sonido de canicas recorrer diferentes cuartos de la casa, o alguno que otro juguete encendiéndose a medianoche, y encontraban las cosas tiradas cuando regresaban de la calle. Pero no prestaron mayor atención, y siempre culpaban a alguno de mis primos, al perro o al viento. Cuando mis primos estaban entre los 7 y 9 años, empezaron a ir a clases por las tardes, por lo que mi tía regresaba hasta la noche por acompañarlos a sus entrenamientos y clases. Los fines de semana estaban en casa, pero procuraban irse al parque o a alguna plaza para pasear, lo que haría cualquier familia normal. Meses después de haber empezado las clases, una vecina se acercó a mi tía un día mientras sacaba las cosas del supermercado del coche. Le dijo que le apenaba mucho preguntar, pero que todas las vecinas estaban hablando ya sobre su hijo encerrado. Mi tía se sorprendió y la invitó a tomar un café. Ya en confianza, la vecina le explicó que todas las señoras del fraccionamiento estaban preocupadas porque veían que cuando salían de la casa para dejar a mis primos, veían cómo un niño se quedaba todo el tiempo viendo hacia afuera en la ventana. Lo escuchaban jugar solo, reír, y siempre parecía correr hacia la puerta cuando escuchaba que el coche llegaba. Mi tía le explicó que ella solo tenía 2 hijos, que eran los que llevaba siempre a sus clases. Les habló para que bajaran a presentarse y escucharon que la vecina le ofrecía disculpas por haber imaginado a un tercer niño. Cuando mencionó eso, mis primos dijeron: «Ah, se refiere a Carlitos, que es nuestro amigo que vive en esta casa». Mi tía no había estado tan confundida en toda su vida. Ante la cara de sorpresa de las 2 mujeres, mis primos les explicaron que ellos veían a un niño que decía que se llamaba Carlitos. Tenía 8 años y decía que su familia lo había abandonado ahí después de un accidente, que esa era su casa y que le gustaba tener nuevos hermanos. Después de todo, la vecina no estaba tan equivocada. Sí había un tercer niño viviendo en su casa. Esta es la historia de Juanis, quien pensó que el juego de las escondidillas era normal
hasta que descubrió que estaba jugando con alguien que no era de este mundo. Hace más de 30 años, una de las primas de mi esposo, llamada Lulú, me contaba que sentía una presencia extraña en su casa, y yo no le creía absolutamente nada, ya que nunca había considerado que fueran reales los fantasmas. Cada vez que Lulú contaba una nueva historia, yo me reía. ¿Quién iba a creer que mientras ella barría, había un espíritu intentando arruinar su rutina de limpieza y aventaba cosas al suelo? Un día llegué muy temprano a su casa, ya que vivíamos a pocas casas de distancia y yo no tenía teléfono en casa. Antes era muy común que alguien de la misma colonia, alguna tiendita o amigo, pudiera recibir las llamadas de otros vecinos. Te avisaban y tú ibas a contestar. Así le hacía yo con ella, porque yo vendía oro y necesitaba un teléfono para recibir llamadas de mis clientes o llamar para solicitar mercancía. Como ya sabía que yo iba por las mañanas, me dejaba abierta la puerta para que pudiera entrar a llamar por teléfono. Y como casi siempre estaba despierta, se me hizo raro que ese día no estaba en la cocina o en la sala. Caminé hacia su recámara, abrí la puerta lentamente y vi por una rendija que ella estaba profundamente dormida. Cuando abrí un poco más la puerta con la intención de despertarla, vi a un costado de su cama una carita que estaba como escondida detrás del buró. Y cuando hicimos contacto visual, se metió abajo de la cama. En ese instante, Lulú abrió los ojos y me preguntó que qué pasaba. Y yo le dije que nada, que solo estaba jugando escondidillas con Carlitos, su hijo, y mencioné que seguramente estaba abajo de la cama. Ella me dijo, pues creo que Carlitos ya te ganó, porque está afuera de la puerta atrás de ti. Me dieron escalofríos cuando volteé y lo vi ahí. Así que me agaché a ver abajo de la cama y efectivamente no había nada. Me salí corriendo y desde ese día no pude volver a dormir tranquilamente. La historia de Montserrat nos puede dejar clara una cosa. No siempre nos van a caer bien los amigos de nuestros hijos, mucho menos cuando no los podemos ver. Todo comenzó cuando mi hija hablaba con alguien en su cuarto. Mientras estaba sola, se ponía frente a la puerta y le contaba todo lo que había pasado en su día a alguien. No me preocupé, porque es normal que algunos niños tengan amigos imaginarios, y siempre se ha dicho que ayuda a la creatividad de los niños. Después de poner atención a su plática, entendí que era una niña con la que hablaba. Llegó un momento en el que mi nena prefería siempre estar hablando con su amiga imaginaria, y ya no solo lo hacía en casa, sino que cuando salíamos siempre tenía que considerar que su amiga nos acompañaba, lo que me empezó a parecer un poco extraño. Hablé con ella y le dije que tenía que decirle a su amiga imaginaria que no podía venir con nosotros siempre, y me dijo que eso no le iba a gustar. Ese día por la noche, mi hija estaba dormida y yo me acababa de despertar para una visita nocturna al baño. Fue en ese momento cuando escuché que alguien llamaba a mi pequeña por su nombre una y otra vez. En total, escuché su nombre 3 veces. Salí del baño y la casa estaba en absoluto silencio. Nadie estaba fuera de sus habitaciones y revisé el cuarto de mi hija. Ella seguía dormida. Con un poco de temor, volví a mi habitación pensando que podría ser que estaba soñando despierta. Unas horas más tarde, me despertó un olor a quemado que parecía provenir de afuera de mi habitación, mientras mi vista era completamente nublada por el humo, razón por la cual corrí de inmediato hacia el pasillo para poder identificar de dónde venía el problema. Fui al cuarto de mi mamá y no encontré nada, así que corrí al cuarto de mi hija y vi que se encontraba bien. El humo empezó a desaparecer como por arte de magia y mi hija me dijo, ¿ya ves? Te dije que eso no le iba a gustar a mi amiga. Nos acercamos a la iglesia de nuestra colonia para que el padre fuera a bendecir mi casa
y afortunadamente, las visitas de la amiga invisible desaparecieron para siempre. Mi mamá me dijo que muy probablemente era una bruja intentando robarse a mi hija, o el espíritu de alguien que vivía bajo nuestro mismo techo. Después de esto, ¿qué tan adorables crees que son los niños? Gracias por escuchar este episodio. Recuerda disfrutar de todos los podcasts de TV Azteca Digital en todas las plataformas de audio. Esto es lo que la gente cuenta.